forma en la que se ha gestionado la política económica y la política monetaria y financiera en general. Todo esto, no obstante, yo creo que a veces se dice que es un problema de economía financiera, de especulación, del capitalismo que no funciona, lo oís a menudo, pero realmente también hay un problema de economía real, o sea, de lo que se ha explicado perfectamente de las casas a los ninjas, es así. Y no solo a los ninjas, hay clase media también que luego también ha empezado a tener problemas. Esto es fruto de un mundo donde la economía real se ha orientado mucho también al ladrillo. En el caso de España es evidente y alarmante a la vez. En el caso de Estados Unidos es diferente porque el boom ha sido en términos relativos menor, pero más ha estado agravado por lo que allí no han tenido la inmigración que hemos tenido aquí y otra serie de factores que podrían justificar en España que creciéramos más deprisa en el terreno inmobiliario. En todo caso, ha habido ahí unos problemas, digamos, que nacen de cuestiones reales, no solo de especulación o de problemas bancarios que están ahí, que es verdad que están ahí. Desde mi punto de vista, los estados han tenido responsabilidad, no tanto en esa política monetaria más o menos laxa, porque los tipos de interés bajos no hay que olvidar que han supuesto un gran beneficio para los últimos 15 años de todas las economías, de la cantidad de gente que ha podido mejorar su posición económica, que ha podido abrir negocios, que ha podido emprender gracias a pedir créditos. Esto ha aportado unos beneficios enormes para las sociedades occidentales. De modo que sí que es verdad que las crisis están asociadas a contextos de tipo de interés bajos, pero también es verdad que podrían haber surgido instrumentos que controlasen las concesiones de créditos mucho más de lo que ha habido, que en Europa los hay, en Estados Unidos han sido mucho más flexibles y ahí les ha ido, y ahora nos contagian al resto, pero el problema que ha habido entonces es una falta de control, una falta de los reguladores, primero de las autoridades monetarias, también de las agencias de rating y de los operadores financieros que eran los encargados de decir cuáles de esos títulos que se estaban creando, que ha explicado eran buenos y cuáles eran malos. Es decir, han tenido agentes una responsabilidad clarísima para evitar lo que yo creo que se puede llamar una estafa. O sea, realmente lo que nos ha explicado es una estafa a gran escala que ha habido, deliberada por mucha gente que veía que esto era una forma de ganar dinero fácil vendiendo euros a peseta. Pero claro, esto es una cosa insostenible y al final pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? También hay una disparidad enorme, como también decía, ¿cuál es la magnitud de la crisis que tenemos? No la sabemos, realmente es muy difícil saberla estimar. Yo sí que he leído las estimaciones de esa porquería que llamaba, bueno, pues entre 100.000 y 500.000 millones de dólares. Yo me quedo con algunas que he visto que están en torno a los 300.000 millones de dólares. E incluso hay parte de los economistas que he leído se inclinan más a estimar por 200.000 millones de dólares. Es decir, lo que pasa es que estas, digamos, son lo que podríamos calificar los impagos reales, que es uno de los motivos por los que algunos congresistas se opusieron a votar a favor del plan de rescate, porque ¿por qué 700.000 millones si realmente los impagos son mucho menores? Está bien como que recuperar esas hipotecas que no se pueden pagar, esa porquería de gente modesta muchas veces que se ha metido en aventuras de modo ingenuo o en ocasiones pues muy listos, ¿no? ¿Por qué dar mucho más dinero del necesario? ¿Por qué cubrir, por así decirlo, las pérdidas de unos valores que estaban elevados artificialmente y que, digamos, en otras palabras, ¿por qué cubrir las pérdidas de aquellos que se han beneficiado más allá de lo que es el coste de la propia morosidad, ¿no? Y es uno de los elementos que se han criticado de ese plan, ¿no? En realidad, el problema es que a partir de ahí, como se nos ha explicado, se han vendido muchos títulos y se han amparados o con base en esas hipotecas basura. Pero esas hipotecas basura tienen un monto relativamente pequeño. Esto es lo que quiero subrayar. Tienen un monto relativamente pequeño para generar una crisis como la que tenemos.
De modo que si hay crisis es porque porque la economía funciona a base de confianza. La economía sin confianza no existe. Tú cuando intercambias un producto con alguien, cuando haces cualquier operación económica, necesitas confiar. Y esto es lo que está pasando. Hay un momento que se derrumba la confianza y esto genera pánico en los mercados. Ahora se está comparando esta crisis a la del 29. La crisis del 29 fue una crisis más seria que esta, en principio, aunque hay similitudes, pero lo que sucedió es un pánico total en los mercados y la gente fue a retirar su dinero a los bancos. Claro, si tú vas a retirar tu dinero a los bancos, la primera cosa que explicamos a los estudiantes de economía, nada más que entran, es que el efectivo no respalda más que una pequeñísima parte del dinero existente. De modo que si todo el mundo va al banco a retirar el efectivo, se produce automáticamente la quiebra de todo el sistema bancario, como pasó en la crisis del 29, que quebraron 2000 y pico bancos y la bolsa cayó un 70%, etcétera. Esto en principio no debería pasar si se mantienen los niveles de confianza. Y aquí es donde hay otro problema. Los niveles de confianza no los han mantenido los operadores financieros que han hecho este tipo de operaciones, que han abusado incluso delictivamente, yo diría yo, a través de estafas de operaciones realmente de riesgo, aunque también se nos dice que muchos de estos operadores no sabían lo que estaba pasando, no sabían lo que tenían entre manos. En fin, esto es un tema a debatir si es verdad o no. Sí que es verdad que ha faltado información, que ha faltado transparencia, que la gente no sabía qué era realmente lo que estaba pasando, como ahora tampoco sabemos muy bien de qué estamos hablando. Fijaos que el plan de rescate han puesto de responsable de la oficina que va a gestionar los 700.000 millones de dólares, han puesto a un joven de 30 y pocos años que va a hacer un equipo, no sé muy bien con quién, para determinar el valor de unos activos que todo el mundo sabe que ya no valen nada, y tienen que determinar el valor de esos activos porque es la forma en la que van a hacer el rescate, que también ha sido muy criticado, forma en la que yo personalmente tampoco estoy de acuerdo. Es decir, que todo está lleno de información inexacta, imperfecta, que hay que hacer cálculos que no se saben muy bien, cómo se van a hacer. Realmente todo esto genera una falta de confianza tremenda. Hoy mismo hemos visto esta tarde que ya el secretario de Estado de Estados Unidos está pensando cambiar el plan y en lugar de esa compra masiva de activos, proponer un plan similar al del Reino Unido, que se anunció ayer, para nacionalizar los bancos, como han hecho ya también con comprar bancos, acciones de bancos, como han hecho el Benelux y Francia con los dos bancos que ha habido problemas, ¿no? Fortis y Dexia. Es decir, la falta de confianza generalizada es un problema esencial, que luego en España tenemos otros. Y que esto está unido también, yo creo que a un tipo de economía que se ampara también en problemas que yo diría más de cultura económica, que digamos que nos afectan a todos, no solo a los banqueros o a los que sean, es decir, que todos nos hemos, yo creo, visto un poco toda la sociedad montada en lo que sería el beneficio fácil, el vivir por encima de las posibilidades, el exceso de la confianza en la economía financiera, el trabajar a corto plazo, el pensar en el corto plazo, porque ese ninja que acepta esa hipoteca está pensando en sí mismo en un cortísimo plazo, no está pensando en sus hijos. Porque si piensa en sus hijos, te das cuenta que lo que está haciendo es temerario. Pero eso nos ha pasado un poco a todos. Ha pasado, por supuesto, a los ejecutivos de las grandes empresas que están pensando en el bonus que tienen a final de año. Si les pusieran un bonus a los 5 años, no hubieran actuado así. Pero el bonus no lo tienen a los 5 años, lo tienen al año. Y ellos a los 2 años se cambian a otra empresa. Ojo, pensamos siempre en el corto plazo. Y esto es un problema de cultura que afecta a los bancos, a los ninjas, a todos nosotros. Es decir, yo creo que al final, y luego hay un último problema, confiar en el Estado como garante de todo. Yo estoy a mí me enfada mucho estos planes de rescate que se están anunciando, porque lo que van a generar es comportamientos, no se sabe si va a ser peor el remedio o la enfermedad, porque lo que genera es, se puede operar mal porque al final va a venir el papá Estado que nos va a solucionar los problemas.